que vendría a ser la gestión de causa raíz, ¿de acuerdo? Que de hecho de ahí parte todos los puntos que nosotros vamos a analizar y vamos a evaluar a lo largo del proyecto Six Sigma. Bien, siguiente diapositiva, por favor, Claudia. Muy bien, nosotros, señores, vamos a analizar las causas raíces en el proceso de negocio. Para ello, primero hemos tenido que haber identificado el cuello de botella, ¿no? Que dicho sea de paso, en las últimas 3 sesiones hemos visto diferentes aristas dentro de lo que puede ocurrir en un cuello de botella. Ahora, señores, en este sentido hay que identificar bien qué es un cuello de botella, qué es el dolor de un proceso y qué cosa es un factor crítico, ¿no? Creo que esto lo hemos visto ya en las 2 primeras sesiones. Un factor crítico es aquel recurso que tú le debes dar seguimiento, porque de lo contrario te va a originar un cuello de botella, ¿sí? Ahora, un consejo, señores, es utilizar también la metodología Lean para ver este tipo de efectos o cuellos de botella. En el tema Lean, en lo que compete a la metodología Lean, tenemos 8 tipos de cuellos de botella, los cuales se puede representar, que le dicen en este caso mudas o desperdicios. Esto no está en las diapositivas, esto es algo adicional, si gustan lo pueden anotar. Cuando hablamos de desperdicios o mudas, Lean, bajo la metodología Lean, hablamos de sobreprocesamiento, sobreproducción, inventario, transporte, movimientos innecesarios, talentos desperdiciados, demoras y defectos, ¿de acuerdo? Entonces, estos pueden ser algunos efectos que pueden ocurrir dentro de un proceso. Asimismo, ya luego de ello, vamos analizando el por qué se está dando estos desperdicios, que ahí entra justamente la identificación de la causa raíz. Por ejemplo, en este punto, nosotros analizamos la causa raíz a través de qué? A través de detectar qué podría estar originando estos defectos en el sistema del proceso, ya sea en la muda propiamente o en una actividad. El objetivo aquí es implementar una solución que elimine la causa y evite la recurrencia del problema, ya sea que eliminemos estos desperdicios o propiamente a que podamos, dígase, por ejemplo, disminuir la cantidad, por ejemplo, de errores que pueda haber. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de, si no me equivoco, la organización de Silvia era relacionada a un laboratorio clínico, ¿no? Donde el problema estaba en los defectos en el resultado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un desperdicio que vendría a ser los errores, ¿no? Los defectos. Eso es un desperdicio. Pero, ¿qué ocurriría si Silvia en algún punto del proceso se da cuenta de un error y tiene que volver al inicio de su proceso de laboratorio, ¿no? Donde tiene que volver digamos, a documentar un registro en particular. Entonces estamos hablando de un sobreprocesamiento, ¿no? El famoso reprocesar. Sobreprocesamiento también es un defecto. Entonces la idea sería hallar la causa raíz de ese defecto, ¿sí? Siguiente, por favor. Algunos datos estadísticos, señores, porque siempre comenzamos con data estadística. En las empresas peruanas que se implementaron análisis de causa raíz, la eficiencia de procesos aumentó en un 15%. En cuanto a reducción de errores se refiere, las empresas peruanas lograron reducir un 30% los errores de proceso después de realizar un análisis de causa raíz como el Ishikawa. Esto en base a data INEI. Ahorro de costos, se estima que las empresas que aplicaron análisis de causa raíz lograron un ahorro promedio del 12% en costos operativos anuales. Y esto se puede evidenciar, por ejemplo, en lo que son los tiempos de demora. Por ejemplo, señores, ustedes saben que todo tiempo que se destina para una actividad tiene un costo, el famoso costo de hora hombre, ¿no? Si tú estás hablando de poder ahorrar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos en una actividad o proceso, estás hablando de ahorrar justamente un recurso bastante considerable. Por ejemplo, para quienes trabajan en almacén, quienes trabajan en distribución, el tan solo ahorrar 15 segundos en la preparación de un pedido, se llama picking, estamos hablando de un ahorro sustancial de del costo operativo del costo operativo de mano de obra dentro de su estructura de servicios,
acuerdo? Y la productividad laboral. Según datos del sector industrial, la productividad laboral se incrementó en un 18% tras implementar medidas correctivas derivadas de análisis de causa raíz. Esto gracias al Ministerio de Producción, ¿no? Esa es data del Ministerio de Producción al cierre del año pasado. Siguiente diapositiva, por favor. Los conceptos clave, señores, los conceptos clave. Aquí, por ejemplo, tenemos concepto clave, diagrama de Ishikawa, que es la herramienta gráfica utilizada para organizar y categorizar posibles causas de un problema y facilitar la identificación de la causa raíz. Supongamos, hay errores en el informe médico que obtenemos en los laboratorios. Ok, ¿de dónde puede provenir? Puede provenir de la metodología que se está utilizando para realizar este informe médico, de los datos cuantitativos que te arroja el sistema, proviene del mismo análisis que se ejecuta en laboratorio, ¿no? Puede provenir de diferentes aristas que podemos evaluar ahí, ¿no? Entonces, el cruce de información, el sistema tiene problemas, tiene defectos, pueden ser varios puntos. Los 5 porqués. Nos vamos preguntando, ¿por qué tenemos este defecto? Ah, por este motivo. Ya, ¿y por qué es ese motivo? Por este otro motivo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los 5 porqués nos ayudan a poder profundizar la causa de raíz de un problema. El mapa de proceso. La visualización del trabajo que te ayuda a identificar en qué parte del proceso pueden estar ocurriendo las fallas. Ahí podemos tener el mapa de flujo de valor. Aquí les comento lo siguiente. Una estrategia dentro de lo que es Lean, por ejemplo, está en identificar actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguien conoce cuál es la diferencia entre una actividad que agrega valor y otra actividad que no agrega valor? Tenemos a Andrea de repente. Una actividad que agrega valor es aquella actividad que te permite llegar a ese objetivo. Y una actividad que no agrega valor, todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, en un proceso bancario, en el proceso de atención al cliente, nosotros sabemos, nosotros como clientes, tenemos que hacer la cola, ¿no? Tenemos que hacer la cola y esperar a que nos atiendan. Esa espera no agrega valor. Cuando ya llegamos a la ventanilla, ahí se está generando una actividad que agrega valor porque aquí nos están atendiendo. ¿Se entiende? Otra, nosotros nos atendemos en esta ventanilla y se recepciona la información que nosotros brindamos. Esta información de repente pasa a la mano de un analista. El simple hecho de que mire la información del ejecutivo al analista y es la misma información, esa actividad de migración no agrega valor. ¿Por qué? Porque es la misma información. Pero si migra y de repente hay unos cambios o se tabula, el hecho de que sea una nueva información es una actividad que sí genera valor. ¿Se entiende? Entonces, al final la idea es poder aterrizar en actividades que realmente te permitan llegar al objetivo, que en este caso es procesar la atención al cliente. ¿Sí? Y el Pareto, que ya lo vimos la sesión anterior, si no me equivoco, la técnica para identificar las causas más significativas que representan la mayoría de los problemas. ¿Sí? Hasta ahí, señores. ¿Alguna duda, consulta? Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, hay un concepto que no me quedó claro, ¿qué significa el cuello de botella? Y podría explicar con un ejemplo adicional, por favor. Por supuesto. Digamos que nosotros tenemos un retraso, o, por ejemplo, en este caso, Andrea es la jefa de inventario y ella le han reportado o la jefa logística, ¿de acuerdo? Y le han reportado que hay demoras en lo que son los despachos de la mercadería de línea blanca dentro de falabella.com, ¿sí? Entonces, aquí vemos un efecto, ¿no? Vemos que tenemos demoras, tenemos un desperdicio. La tarea de Andrea como jefa de logísticas es identificar en dónde se origina este tipo de problemas para que tengamos este efecto. Entonces, ¿dónde estaría el cuello de botella? ¿Dónde estaría el dolor del proceso? ¿Dónde estaría el problema dentro del proceso de la gestión de Andrea?
En este sentido, se identifica que hay una demora en el desplazamiento de tu personal, ¿de acuerdo? En el almacén, porque es un almacén gigante, es un almacén bastante de infraestructura bastante considerable, pero que de alguna manera no te permite avanzar al ritmo que deberías avanzar para ser más eficiente, más rápido y despachar a tiempo. Entonces, aquí el cuello de botella está propiamente en el desplazamiento que hay desde que seleccionas la mercadería hasta que haces la preparación de pedido, hasta que llegas al despacho. ¿De acuerdo? Entre las tres áreas hay una demora. Entonces, ese cuello de botella se ve representado por la demora que hay desde la preparación de pedido hasta el despacho. ¿Sí? Ese es tu cuello de botella. Entonces, lo que se tiene que hacer, lógicamente, es optimizar ese, o mejorar o mitigar, ¿no? Ese cuello de botella. ¿Cómo? Podría ser que rediseñemos el espacio del almacén, ¿no? El layout, que el área de preparación de pedido esté más cerca al área de despacho. Es una alternativa. ¿Para qué? Para que no nos demoremos tanto y por ende podamos llegar a tiempo, ¿no? Otro problema que puede haber de repente no es ese, sino que son muchas solicitudes de autorización o validación para que se pueda despachar la mercadería. Son 6 niveles. De repente lo cortamos a 2 niveles, ¿no? Entonces, con esta simplificación de las validaciones, ya es mucho más rápido la gestión de aprobación para que se despache, ¿sí? Otro problema puede ser el tema de la planificación, ¿no? No se está planificando correctamente la salida de la mercadería, de los materiales. Entonces, ajustamos la planificación en base a un ABC, como lo que aprendimos en la sesión anterior, para que podamos atender las solicitudes a tiempo. Entonces, son básicamente los dolores que tenemos en un proceso, el cuello de botella. ¿Hasta ahí más claro, Andrea? Sí, profesor, no hay ningún problema. Entonces, primero, el cuello de botella es simplemente que es identificar cuáles son sus dolores, así como una persona se detecta, Muy bueno, en bien. términos médicos, o sea, Exacto. cuáles son sus síntomas, por decir, ¿no? Exacto. Le has dado el clavo, Andrea, porque al final, por ejemplo, lo que tú estás haciendo como jefa logística es hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Lo mismo que justo mencionas de los doctores. Hacen un diagnóstico de cuál es el dolor y dependiendo de, vas viendo cuáles son sus posibles causas, ¿no es cierto? Tal cual. En este caso, tú estarías identificando el dolor que hay en tu gestión para poder saber cómo mejorar. Exacto. Sí, de acuerdo, profesor, no hay ningún problema. Entonces, también hay de repente, más que todo, como, por ejemplo, podría ser que gestione la cadena de logística en todo, por ejemplo, llevar lo que es un plan de contingencia para poder ejecutar y reducir, por ejemplo, el mínimo tiempo de demora lo más posible, así como lo hacen, por ejemplo, en lo que es en el almacenamiento, en los almacenes, lo que es en tiendas de materiales para construcción, por ejemplo. Si una persona realiza, por ejemplo, un pedido de, supongamos que es una caja con bolsas de cemento más una caja de ladrillos, por decir, para construir una casa, por decir. La recepción del pedido desde lo que hace por él, más que todo, hay un encargado y tendrán plazo de realizar un tiempo para armar ya el pedido dentro de unos días, pero ten en cuenta más que todo lo que es la demora de lo que es el procedimiento, de lo que es de la, no sé, por ejemplo, de lo que es alistamiento de lo que es del pedido antes de la fecha límite. Así como también, más que todo, de lo que es la previa organización entre todo lo que son los colaboradores, de que están trabajando en el área de despacho, por decir, antes de que lleguen, más que todo, la llegada de los productos terminados a lo que es el servicio de delivery, por ejemplo, si ha realizado de manera, no sé, de manera presencial, por medio de un contrato o vía online, que pueda decirlo. Correcto, me parece un ejemplo bastante atinado, Andrea, y de hecho, un ejemplo parecido es lo que tuve la experiencia de poder participar en un proceso similar hace ya varios años atrás en la industria de telecomunicaciones. En telecomunicaciones, por ejemplo, más allá de lo que son los equipos móviles, ¿no? Que nosotros conocemos,
También está la infraestructura móvil, por ejemplo, la construcción de antenas. Este tipo de proyectos se divide en tres partes. Búsqueda de saneamiento, que es buscar el lugar donde vas a colocar la antena. La construcción civil, que es similar a lo que justo comenta su compañera. Y la parte de adecuación de los equipos, las antenas propiamente, que nos dan la señal a todos nosotros, ¿no? Entonces, entre la fase de obra civil y radiofrecuencia, que es la de las antenas, aquí básicamente había una falta de coordinación entre los equipos de almacén y el equipo operativo para la instalación. Y es justo lo que comenta un poco su compañera, ¿no? En relación a que la falta de coordinación incluso también puede originar un cuello de botella, porque al final es una cadena, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que tener un orden, uno, de cómo hacer las cosas, dos, de darle seguimiento, y tres, de poder monitorear a tiempo posibles causas o problemas, ¿no? El flujo de información entre dos áreas siempre tiene que ser limpio, pulcro. Si bien es cierto que pueden haber muchos eventos, contingencias, debemos buscar la optimización de lo más certera posible. Aquí, por ejemplo, la falta de coordinación era cuando se tenía que cambiar el requerimiento de pedido, ¿no? Ya no te pedían de repente 2 kilos de cemento, sino te pedían un poco más, o no te pedían 2 rollos de cable vulcanizado, sino te pedían 4 rollos, porque al final la distancia era mucho más larga, entre otros puntos, ¿no? Entonces, un poquito andando al comentario de su compañera, la coordinación incluso también puede ser un, un factor al cual nosotros debemos prestarle mucha atención para evitar cuellos de botella en el futuro. ¿Sí? Bien. Entonces, profesor, a más mayor mano de obra que pueda realizar ese tipo de trabajo, tendrá que reducir el menor tiempo posible para poder realizar la llegada de los pedidos a tiempo, si es que dispone. Correcto. Cuando nosotros hablamos de equipo de trabajo, sobre todo para el sector de construcción, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta también el flujo o el procedimiento, ¿no? El procedimiento de trabajo. ¿Por qué? No, más allá de estandarizar la manera en cómo nosotros hacemos nuestras actividades, también por un tema de evaluación y análisis de recursos, ¿no? Al final lo que buscamos es, como bien menciona su compañera, no solamente eh, desarrollar nuestras actividades de una manera óptima, sino siendo eficaces, ¿no? Hacer lo mejor con los recursos que tenemos. Entonces, ese es un punto importante a tomar en cuenta. De hecho, muchos de ustedes, de repente, los que están en el rubro de construcción, mapean esta asignación o estructura de costos de sus recursos con un sistema llamado, ya sea con el Primavera o con el S10, ¿no? Para lo que es la gestión de las actividades en construcción. Entonces, ahí en ese sentido, tenemos que siempre tener el detalle, no solamente de los recursos, sino también de las actividades que podemos gestionar, ¿no? Y si están en una empresa grande inmobiliaria, el tema de los procedimientos aún es más importante todavía. Pero solamente se va a lograr eso si tenemos nuestras actividades, ¿no? Nuestro procedimiento, nuestra documentación de procesos. De acuerdo, profesor. Todo debe estar concentrado en el plan desarrollado previamente para ejecutar el dicho ejercicio de poder reducir esos dolores que causan lo que es mucho en los procedimientos. Correcto. Ok, muchísimas gracias. Siguiente, por favor, Claudia. Ahora, vamos a empezar con cada una de estas herramientas de diagnóstico. Por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, también conocido como el diagrama de espina de pescado, que te permite visualizar y categorizar todas las posibles causas de un problema para construirlo a un nivel de análisis, pero que muchas veces, señores, cuando nosotros hagamos un diagrama de Ishikawa, un error que se comete bastante frecuente es que creemos que todos los, digamos, creemos que todas las causas tienen la misma naturaleza, es decir, cuando nosotros no tenemos una buena coordinación para poder gestionar los materiales en una empresa de construcción, siempre es así por un mismo motivo y no necesariamente. De repente, en ese caso en particular, ha habido un incremento de demanda
y sobrepasó cualquier coordinación que hayamos planificado desde un inicio, ¿no? O cualquier asignación de recursos. Entonces debemos siempre tomar en cuenta o analizar todos los puntos, desde el contexto hasta los recursos que tenemos. Primero, definamos el problema. Enunciemos el problema de forma específica y lo colocamos al extremo derecho en el cuerpo del pescado, ¿no? Luego, identificamos las categorías principales: métodos, maquinaria, materiales, mano de obra, medio ambiente y medición. Un ejemplo, vamos a volver al ejemplo logístico. Demoras en el despacho de los productos de línea blanca. Ok. Desde el punto de vista de métodos, es porque no existe de repente en esta empresa eh, un procedimiento actualizado de cómo debemos gestionar nuestros pedidos. Digamos que el procedimiento de Falabella es del 2018. Después de pandemia ha cambiado muchas cosas, incluyendo la forma en cómo nosotros registramos los materiales para prepararlos y despacharlos. Entonces, la manera en cómo, eso se llama método, el procedimiento como tal, no está actualizado. Es uno. La maquinaria, de repente el sistema, el software que estamos utilizando es muy lento. Se demora media hora cuando de repente un sistema más actualizado te puede demorar esto en 2 minutos para el registro de todo el proceso. Entonces, hay que actualizar también el sistema o el software. Los materiales, de repente los materiales que estamos utilizando no son los adecuados para el corte, para el empaquetado, eh, entre otros procesos manuales, otras actividades manuales que tenemos que utilizar para el proceso de picking y luego despacho, ¿no? O de repente en el tema de maquinarias, de repente no hay muchos montacargas, no hay muchos montacargas que me lleven los materiales desde la zona de preparación hasta la zona de despacho. Tengo que esperar hasta que un montacargas se libere para poder utilizarlo. Materiales ya lo mencionamos. Personal. El personal de repente no está capacitado, adecuadamente capacitado, sobre la planificación, a qué darle prioridad y a qué no darle prioridad. Y eso también termina siendo un problema, porque si no le damos prioridad a algunos elementos que hay que despachar de categoría A, pues lógicamente vamos a ir despachando aquello que no tiene la urgencia que se requiere, ¿no? Medio ambiente, de repente nos estamos demorando en la preparación de pedido para el despacho porque eh, el espacio es muy angosto para poder trabajar, o la luz no es la adecuada para poder yo realmente verificar o inspeccionar o validar que el pedido está listo para despacho. Y la medición. Yo no puedo mejorar lo que no puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que no puedo medir. De repente no hay indicadores de tiempo en relación a mi preparación de pedido, ni mi desplazamiento, ni mi despacho. Entonces, ¿yo cómo sé cómo podría mejorar? Para empezar, ¿cómo sé que esto está afectando si no tengo registros de tiempos? ¿Cómo puedo mejorarlo si no tengo con qué compararlo? Entonces, los indicadores son importantes. Y cómo no me he dado cuenta que ha habido muchas quejas de despacho si no tengo un indicador de servicio, un NPS. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de estos puntos son parte del diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado, ¿sí? Las categorías comunes, ya las mencionamos. La idea aquí es hacer una lluvia de idea por cada categoría. Justo ahorita les acabo de decir un ejemplo bastante general sobre este tipo de problemas en almacén. El desglose de las causas, ¿no? Los factores que pueden estar ocasionando estas causas, y luego ya lo vamos analizando. Siguiente diapositiva, por favor, Claudia. Acá podemos establecer valores cuantitativos, ¿no? Para evaluar el impacto de las causas. Por ejemplo, podríamos analizar que en el caso de mano de obra, la falta de capacitación que les mencionaba, ¿no? Hay un número 4, alta rotación de empleados, número 3, mantenimiento de máquinas, número 5, equipo obsoleto, número 4, proveedores de baja calidad, número 4, materiales dañados, número 3, falta de estandarización, puntaje de 5, exceso de pasos en el proceso, puntaje de 4, ¿no? Entonces son puntajes que podemos establecer a cada una de las causas para poder saber a qué le deberíamos dar prioridad o no, ¿sí?
Esa es una idea complementaria al Ishikawa. Siguiente, por favor, Claudia. Ah, Luis Cabanilla, ¿tiene ahí una consulta? Sí, buenas tardes. Una consulta, a ver, si es que nosotros no encontramos eh, alguna causa en una de las categorías, en una o dos de las categorías, ¿la obviamos o cómo haríamos? Muy buena pregunta. Mira, de hecho, esa es una pregunta súper válida porque me lo han hecho de varios clientes hace ya varios meses atrás, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Ishikawa, pero ¿cómo saber o cómo identificar una causa como tal, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos utilizar lo que es el Lean, Luis. Por ejemplo, a raíz de qué defecto podemos empezar a analizar, ¿no? Digamos, los errores, ok, errores, es por un tema de llenado del sistema, de repente son muchos pasos o es muy difícil. Esto, por ejemplo, lo identifiqué en varias clínicas aquí en Lima. Varias de ellas utilizan un sistema bastante antiguo que se llama Spring, ¿de acuerdo? Este sistema se utiliza creo que los 2000, inicio de los 2000, un poquito antes. Entonces aquí es un sistema bastante complejo de poder registrar la información. Tiene todo, pero es difícil de registrar. Entonces para alguien nuevo puede ser un proceso de inducción bastante complejo, lo que te va a ocasionar errores al inicio, ¿no? En ese sentido, cuando no sabemos de dónde empezar a tomar o analizar lo que son las causas, lo que podemos hacer es utilizar los 5 porqués, ¿no? Tengo este problema de acá. ¿Por qué? Ah, es por este motivo en particular, ¿no? ¿Y por qué? Es por alguna de esas dimensiones que podemos aterrizar, porque se está ocurriendo tal o cual defecto. Por ejemplo, Luis, coméntame un poco más qué posible dolor has identificado dentro de tu proceso. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de manufactura. ¿Ya? Encuentro muchos errores en el empaquetado, ¿no? De alimento balanceado, ¿no? Embolse de kilo y Ujú, mucho hay problemas con esa máquina de sellado, ujú, de pesos, ¿no? ujú. Sí, ese tipo de Correcto. problemas. Ajá, correcto. Ahí, por ejemplo, para empezar, yo entiendo que de repente no hay tanta información en relación a cuántos errores, ¿no es cierto? Podríamos empezar registrando cada vez que ocurre un error y analizar la naturaleza del mismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo te recomendaría dentro de lo que es Link, una herramienta que se llama Pocayoke. Si gustas lo puedes anotar con K, Pocayoke. En el Pocayoke, básicamente tú identificas los errores. Tú me puedes decir, pero profesor Miguel, acá pueden haber 20 diferentes tipos de errores. Ok, documenta, registra las 20, ¿ya? Y luego vas desarrollando un pareto, como lo que hicimos la vez pasada, para ver cuáles son los errores más frecuentes que existan. Y en base a esos errores, supongamos que han habido dos errores, uno por registro de insumos al inicio y otro por los cambios de variables en la maquinaria, ¿ya? Entonces, luego vamos analizando por qué se está dando esto. ¿Es por un tema propiamente del personal que no lo calibra a tiempo o es por un tema de la misma maquinaria, porque la maquinaria de manera automática pues se activa o por un tema de obsolescencia cambia sus parámetros? Entonces, pero vamos analizándolo en base a estos registros del por qué, ¿no? Y en el Pocayoke, ya es la solución, lo que podríamos hacer es colocar ciertas restricciones, porque el Pocayoke nace con la manufactura en realidad, ciertas restricciones, ciertos comandos dentro la misma tecnología, o en este caso la maquinaria, para evitar que sufra estos desperfectos, ¿no? O de repente no podemos modificar los parámetros de la máquina, entonces quienes tienen que cambiar su manera de ejecutar la máquina serían los colaboradores, ¿no? Entonces, por ese lado, pues vemos que, si bien es cierto, la causa es por la maquinaria de por sí, el personal tiene que estar atento a ciertos registros, ciertos parámetros, cierta desviación para actuar, ¿no? Entonces, eso se conoce como otro proceso que se llama JIDOKA, con J, con JK, JIDOKA, que es una automatización parcial, porque al final entiendo, Luis, corrígeme si me equivoco, la maquinaria de alguna manera gestiona o desarrolla este producto, pero interviene igual una actividad humana, ¿correcto? No, en realidad la máquina hace solo el empaquetado.
el pesaje, el Ok. empaquetado lo hace sola. Ajá. Ok, Sí. en ese sentido, por ejemplo, el Jidoka lo que te permite es poder hacer una automatización parcial. Si bien es cierto, lo que me comentas es que la máquina realiza todo el proceso, ¿no? Realiza toda la secuencia de actividades, pero apenas salte un error en algún punto, podemos colocar como que este stop para que el personal se aproxime y corrija las variables o los parámetros necesarios para tener el producto final correcto, ¿no? O evaluar si se va a reprocesar o no porque no está cumpliendo con los estándares de calidad el producto hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí lo ideal, Luis, si ves que estás detectando o que estás teniendo errores, es identificar si es un tema de maquinaria, es un tema del método de trabajo, donde ya involucrarías a una persona para que esté monitoreando, identificando los parámetros que existan en todo el proceso productivo, o es un tema propiamente de control y monitoreo, ¿no? Mm, o puede ser también el mismo insumo desde el inicio, algo de repente, o no todos los insumos tienen las características que permitan que al final tengas un resultado óptimo, ¿no? Eso también podría estar pasando, es decir, ver todas las posibilidades dentro de la secuencia de actividades del proceso. ¿Sí? Pero te recomendaría que empieces por cada una de estas dimensiones, ¿no? Para ir descartando. Y a medida que vayas descartando, vas a poder ver con claridad de repente cuál es la falencia, cuál es el punto crítico, cuál es el cuello de botella que se te puede estar presentando para que se originen estos errores. Pero esto se analiza a nivel de dimensión, maquinaria, persona, método, ¿sí? Estos puntos con tal de poder tener ahí un panorama o un diagnóstico. Ok, muchas gracias. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos, por ejemplo, los 5 por qué, que también le puede servir a Luis, ¿no? El tema de preguntar, especifica el problema inicial que deseas investigar. ¿Por qué tengo tantos errores? Es porque la maquinaria me está arrojando elementos que no corresponden a los requeridos. ¿Por qué? Y ahí vamos entrando, porque la maquinaria no está midiendo los parámetros que correspondan. ¿Por qué? Porque no se le está haciendo seguimiento. O si es automatizada, porque de repente al inicio no están entrando los insumos con todas las características que requiere, o porque no se está controlando una vez que la maquinaria está procesando el pedido, entre otras preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento, porque no hay instructivo. ¿Por qué? Porque no hemos registrado las actividades de este proceso. ¿Por qué? Porque no hemos desplegado una gestión de procesos para este producto, ¿no? Entonces vamos documentando y vamos respondiendo, ¿no? Siguiente, por favor. Un ejemplo, problema en una fábrica de textiles en Lima. Los productos terminados presentan manchas. ¿Por qué los productos tienen manchas? Porque la tela no se limpia correctamente. ¿Por qué no se limpia correctamente? Porque la máquina de lavado tiene residuos químicos. ¿Por qué hay residuos químicos en la maquinaria? Porque no se realizó la limpieza de la máquina en el último turno. ¿Por qué no se realizó la limpieza? Porque el personal de limpieza no tiene un protocolo de frecuencia de mantenimiento. ¿Por qué no hay un protocolo de frecuencia? Porque la empresa no cuenta con un sistema de mantenimiento programado. ¿Cuál es la causa raíz? La falta de un sistema de mantenimiento programado. ¿Se dan cuenta? Un montón, ¿no? Evaluarlo desde ese punto en Ishikawa es otra alternativa. Siguiente, por favor. Como esto era un ejemplo de manufactura, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenemos, a ver, Claudia. Ahí, siguiente diapositiva, por favor. Algo interesante, señores, comentarles en el caso de manufactura y ocios, es que nos desarrollamos el 5 por
hacer incluso en base a diferentes problemas. Lo podemos hacer en base a diferentes problemas dentro de la gestión. A ver, un segundo, por favor. Por ejemplo, de que tengamos un problema, ya no se está proyectando, sí se está proyectando, a ver, ya, ok. En el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos diferentes, en el caso de que nosotros tengamos diferentes problemas, nosotros podemos ir analizando varias a la par, ¿de acuerdo? Y ir monitoreando de igual manera cada, cada punto o cada valor crítico dentro de esa causa raíz. Ahora, vemos el diagrama analítico de procesos, ¿sí? El diagrama analítico de procesos básicamente es una herramienta que ilustra el flujo de actividades de un proceso, ¿sí? Permitiendo identificar dónde se encuentran posibles puntos de falla o ineficiencia. El proceso para elaborarlo es primero definir el alcance del proceso, ¿de acuerdo? Siempre definamos, señores, el alcance del proceso, ¿sí? Un proceso tiene diferentes frentes, hay que analizar su alcance. Eso siempre, si te dan cuenta en todas las sesiones, siempre les digo lo mismo porque eso es lo que falla el 60% de los planes de mejora, ¿de acuerdo? No se los digo, digamos, eh, para repetir una regla, sino es porque se falla mucho en esta parte. Luego, ya listas las actividades principales. ¿Qué era un proceso? Una secuencia de actividades. ¿Qué era una actividad? Un conjunto de tareas o acciones. Incluimos los detalles en cada paso, tiempos estimados, recursos necesarios, posibles desviaciones, y evaluamos lo que es el DAP, ¿no? El diagrama analítico de procesos. Aquí es registrar tiempos, señores, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor, Claudia, la diapositiva número 9. Por ejemplo, una empresa de logística en Perú mapea su proceso de gestión de envíos. Los pasos, la recepción de pedido, el empaque, el empaque del producto, el etiquetado, la documentación, el almacenaje temporal, el despacho y entrega al transportista. El cuidado de botella identificado en la etapa de empaque es porque se acumulan los pedidos debido a la falta de personal. Ajá, acá ya ves que el diagnóstico es que hay un tema de personal. Las personas no son lo suficiente para el volumen de servicios que se tiene que gestionar. Siguiente diapositiva, por favor, Claudia. Diapositiva número 10. Ahí vemos los ejemplos de los DAPs, ¿no? Tiene este formato de secuencia de actividades y tenemos ahí la simbología, ¿no? Aquella simbología de círculo nos referimos propiamente a las actividades como tal. Cuando hablamos de la flecha, hablamos del transporte. Cuando tengan cuadrados, estamos hablando de que se tienen que hacer inspecciones. Cuando haya la D, estamos hablando de demoras. Y cuando hayan estos triángulos invertidos, estamos hablando de almacenajes, ¿de acuerdo? Así como lo podemos ver en el gráfico del lado derecho. Igual están los tiempos, la distancia, y se agrega o no agrega valor, que ya sabemos qué significa o a qué se refiere, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Claudia. La diapositiva número 11, análisis de Pareto, que eso es un poco repetir lo que ya habíamos conversado, que el Pareto te ayuda a identificar las causas más críticas de un problema mediante el 80-20, ¿no? Recopilamos los datos, los ordenamos de mayor a menor, mayor impacto a menor impacto, calculamos el porcentaje de representación y luego el porcentaje acumulado. Y en base a ello es que segmentamos el 80-20. Diapositiva número 13, por favor, Claudia, la 13. Ajá, la 13. Bien. Ahí podemos ver, por ejemplo, uno de los gráficos, que de hecho también lo vimos en la sesión anterior, el Pareto como tal, ¿no? Donde nosotros tenemos que segmentar al 80% del impacto de los problemas, de las causas
que tiene ese problema, ¿no? Ahora, en ese sentido, siguiente, por favor, Claudia, la diapositiva número 14. Tenemos, por ejemplo, vamos a analizar diferentes casos de diagnóstico en sectores. En el sector salud, por ejemplo, la reducción de los tiempos de espera en hospitales. Un hospital privado en Lima representaba tiempos de espera prolongados en emergencias y atención ambulatoria, que son 2 unidades de negocio. El tiempo promedio de espera superaba los 45 minutos. Obviamente esto generaba insatisfacción en los pacientes. La herramienta que se utilizó es el Ishikawa. Se identificó factores como falta de personal, la dimensión mano de obra, sobrecarga de consultas y procesos manuales en el registro de pacientes, la dimensión de método. Y al usar este diagrama de Ishikawa, los gestores del hospital identificaron la necesidad de personal adicional en recepción e implementación de un sistema de turnos digital, ¿sí? Entonces se redujo el tiempo de espera a 25 minutos en promedio, gracias a que se identificó justamente estos dolores. Diapositiva número 15, por favor, Claudia. En el sector agroexportador, la mejora en la calidad de los productos exportados. Acá la situación fue que una empresa agroexportadora de uvas, Senica, detectó una alta tasa de rechazo en sus lotes debido a inconsistencias en el tamaño y calidad de las frutas. Acá se utilizó un Pareto y se determinó que el 80% de los defectos estaban relacionados con el manejo de las frutas en la etapa de cosecha y empaque, ¿sí? Entonces, desde el inicio, no en el proceso propiamente de la gestión del pedido o de los despachos. El resultado, que se implementó capacitaciones para el personal en técnicas de cosecha y estandarización del proceso de empaque, logrando reducir la tasa de rechazos en un 25%. Siguiente diapositiva, por favor, Claudia, 16. En el sector plásticos, disminución de defectos en producción. Una fábrica de envase de plástico en Lima enfrentaba una tasa de defectos del 15% en los productos finales, afectando los tiempos de entrega y costos de producción. Aquí no se usó Pareto, no se usó Ishikawa, se usó 5 porqués. Se utilizó la técnica de los 5 porqués, revelando que el problema principal provenía de ajustes incorrectos en las máquinas durante los cambios de turno. Y esto llevó a estandarizar los procedimientos de ajuste y capacitar al personal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí había un tema de ajustes incorrectos a las maquinarias. Entonces, el resultado, después de la implementación, de estandarizar los procedimientos, es que se redujo los defectos a un 7%, disminuyendo los costos de reproceso y los tiempos de entrega. El sector portuario, señores. Siguiente diapositiva, número 17. La optimización en la carga y descarga de contenedores. Por ejemplo, un puerto en el Callao tenía demoras frecuentes en el movimiento de contenedores, generando sobrecostos a los clientes y saturación en el área de carga. Acá se utilizó lo que es el diagrama analítico de procesos. Se trazó un mapa de procesos de carga y descarga, identificando problemas en la coordinación y en la disponibilidad de equipos. Al integrar un sistema de programación digital, se pudo dar seguimiento a las operaciones y el puerto mejoró la asignación de recursos y se redujo los tiempos muertos, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál fue? Reducción del tiempo de espera para carga y descarga en un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos ya algunos ejemplos relacionados con justamente este punto. Diapositiva 19, por favor, Claudia, la 19. La 19, ajá. Ahora, vamos a ir con otra herramienta muy importante dentro de la gestión. Ya vamos a empezar con las herramientas. Vamos a empezar con el diagrama de dispersión. Primero teníamos las herramientas propiamente del diagnóstico de la causa raíz. Ahora tenemos el diagrama de dispersión que te ayuda a visualizar la relación que puede haber entre dos variables, ¿de acuerdo? Utilizamos este tipo de herramientas para analizar la correlación que hay entre una causa potencial y el efecto que estamos observando. Por ejemplo, en la causa raíz, identificamos tendencias, relación lineal, no lineal, ¿no? Para corroborar que una causa sospecha está realmente influyendo en el problema. Eso también lo vamos a analizar la próxima semana en un Excel,
Pero aquí, por ejemplo, tenemos que en una fábrica hay fluctuaciones en la calidad de producto. Entonces, en un diagrama de dispersión, podemos mostrar la relación que hay entre la temperatura de las máquinas y la tasa de defectos, ¿no? Para ello te sirve puntualmente, por ejemplo, este tipo de herramientas. Diapositiva 19, por favor, Claudia. 19. Diagrama de dispersión, correcto. Acá en el diagrama de dispersión, nuevamente les repito, es una gráfica que te ayuda a visualizar la relación entre dos variables. Identificar tendencias y relaciones lineales entre dos variables. Por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Relación entre temperatura y tasa de efectos. A mayor temperatura, a mayor cantidad de efectos, sí, no. Entonces, siguiente diapositiva, por favor, Claudia, la 20. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Los datos de Y y los datos X, ¿no? ¿Cuántos defectos tenemos por cada una de las variables? ¿Sí? Ese es el diagrama de dispersión, que de hecho ya lo vamos a empezar a trabajar la próxima sesión, con un Excel detallado de un proceso Six Sigma para manufactura. Siguiente, por favor, Claudia. Este análisis les va a interesar, estoy seguro que a todos ustedes. El análisis de modo y efecto de falla, el famoso AMEF, que también les voy a proporcionar este archivo en la próxima sesión. El AMEF es una técnica que te permite identificar los modos de falla y evaluar sus defectos. Se utiliza, por ejemplo, en automotriz, en la industria médica, en manufactura, para evaluar la severidad, ocurrencia y detectabilidad de posibles fallas. Un AMEF te ayuda a priorizar la causa raíz en función de su impacto potencial con el proceso o producto, asignando un número de riesgo. Así como habíamos hablado en el Ishikawa que se asigna un número o un ponderado de impacto, o así como en Pareto prioriza según el nivel más alto, ya aquí también. Una empresa de productos electrónicos usa MEF para evaluar qué componentes de un dispositivo tiene mayor probabilidad de falla y mayor impacto en la satisfacción del cliente, guiando su atención hacia la mejora de componentes críticos. Siguiente diapositiva, por favor, Claudia. Aquí, por ejemplo, vemos, en este caso, es de una empresa de manufactura, una empresa llamada, supongamos, ABC. Tenemos ahí nombre de fallo, falta de soldadura, el efecto potencial del fallo, ruidos, falta de rigidez, la causa principal del fallo, defectos de acoplamiento, pestañas fuera de geometría, pero también tenemos otro modo de fallo, la soldadura defectuosa, ¿no? Agujeros en la chapa, mala ejecución de la soldadura, agujeros en la chapa por un tema de desacoplamiento, mala ejecución de soldadura, mala practice, falta de capacitación, y luego vamos estableciendo los índices, ¿no? Recomendaciones, área responsable de la acción correctiva, la acción que se debe ejecutar. Por ejemplo, en el primer caso, previstos grupos de aprietes en la zona, luego tenemos pestañas bien diseñadas para la geometría, garantizar acoplamientos en base a un procedimiento, formación y supervisión, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir analizando, sobre todo a los que están en manufactura, como el caso de Luis, si no me equivoco, establecer lo que es un AMEF. Si gustan, les puedo pasar la plantilla también vía Claudia, les voy a pasar la plantilla para que lo puedan ir estructurando, ¿sí? Pero el AMEF te sirve para poder ir priorizando aquello que debemos corregir con el fin de tener un producto adecuado, ¿no? Mejorar el proceso. Siguiente, por favor, Claudia. Luego tenemos lo que son los histogramas. Los histogramas son representaciones gráficas de la distribución de datos que te permite ver la frecuencia con la que ocurren ciertas causas. Por ejemplo, un histograma te ayuda a identificar patrones o variaciones comunes y permite ver si el problema está relacionado con la variabilidad del proceso o con alguna causa puntual. Por ejemplo, en un hospital, un histograma puede mostrar la frecuencia de errores de medicación en turnos específicos, ayudando a enfocar el análisis en los momentos de mayor riesgo. ¿Sí? Repito, es una representación gráfica de la distribución de datos que permite ver la frecuencia con la que ocurren ciertas causas. Por ejemplo, en la industria médica se podría utilizar para poder ver cuándo
existe una menor productividad en base a la cantidad de turnos o la cantidad de pacientes que se van asignando en los diferentes turnos, ¿no? Lógicamente, a mayor cantidad de pacientes, la productividad va a bajar no solamente por el tema de emplear todos tus recursos, dígase personal asistencial, personal médico, para atenderlos, sino también por un tema de desgasto físico de tu personal. Entonces, son variables que hay que analizar. Siguiente diapositiva, por favor, Claudia. Siguiente, está muy bien. Genial. Ahí, por ejemplo, tenemos las frecuencias y los arribos por minuto. Por ejemplo, ahí se está comparando dos variables, ¿no? La idea es comparar dos variables en base a cierta temporalidad o cierta cantidad de frecuencia en este caso. Siguiente, por favor, Claudia. Luego tenemos unos señores que también les puede parecer interesante, que es el análisis de regresión. El análisis de regresión te permite explorar la relación que hay entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Se usa a nivel de causa raíz, ¿no? La regresión cuantifica la relación entre variables para predecir el impacto de una causa en el problema y determinar cuáles son más influyentes. Por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones, el análisis de regresión puede mostrar la relación entre el tiempo de respuesta del servicio técnico y la satisfacción del cliente, indicando cuánto afecta el tiempo de espera a la percepción de servicio. Y esto te puede ayudar, sí, porque, por ejemplo, si sabes cuánto tiempo te vas a demorar, también puedes estimar cuánto tiempo, cuál va a ser el nivel de satisfacción de ese cliente, mayor o menor. Lógicamente, entre menor tiempo, mayor va a ser la satisfacción, es inversamente proporcional. Pero la idea es medir en cuánto. Siguiente diapositiva, por favor, Claudia. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el análisis de regresión lineal, que básicamente te permite cuantificar a nivel de diferentes variables cómo es el comportamiento en base a estos puntos, ¿no? Ahora, algo que también se utiliza el análisis de regresión lineal es, por ejemplo, para los que están interesados en pronósticos, en la parte ya sea financiera, planificación de demanda, planificación comercial, también se utiliza, o costos, o el área de costos, utilizan lo que es regresión lineal para la proyección. Si gustan, les puedo enviar lo que son los pronósticos, un archivo de pronósticos, para que lo puedan ver a un nivel de detalle, a ese nivel de detalle. ¿Sí? Ahora, señores, en ese punto, habiendo un pequeño paréntesis, yo les pregunto, ¿cuál es la mejor técnica de pronósticos? ¿Existe una técnica de pronósticos universal que te ayuda a poder decir, ok, si yo utilizo esta técnica, es infalible, siempre me va a salir lo más cercano a la realidad? ¿Existe o no existe? ¿O depende? ¿Ustedes qué opinan? La verdad, señores, es que no existe un pronóstico universal, ¿sí? Por ejemplo, todo va a depender y la respuesta ahí es, el mejor pronóstico es aquel que te acerque a la realidad, es aquel que tenga una desviación más cercana a cero. Existe pronóstico de suavización exponencial, pronóstico móvil simple, pronóstico móvil ponderado, pronóstico de regresión lineal, pronóstico de Winter, varios pronósticos, pero el pronóstico que vas a usar es aquel que con la data cerrada del año pasado o con la data cerrada de los meses pasados, la desviación, es decir, la resta entre el pronóstico y la realidad, sea lo más cercano a cero. Que sea exacto, en otras palabras, ese pronóstico. Porque esa es la función del pronóstico, predecir una variable en el futuro, ¿correcto? Y bueno, en el tema de la regresión lineal también existe la herramienta para pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, puedes construir un pronóstico en base a la cantidad de clientes para tener o estimar la cantidad de venta, ¿no? O para una universidad, supongamos, en base a la demografía, puedes estimar cuántos matriculados podrían haber este ciclo que viene. Entonces, une dos variables. Siguiente diapositiva, por favor, Claudia. El análisis de árbol de decisión, que también les puede ayudar a varios de ustedes. El análisis de árbol de decisión es una herramienta que te permite dividir el problema en varios niveles de causas y efectos. Te analiza los resultados de cada decisión en relación con el problema.
El uso en el análisis de causa raíz facilita el análisis de problemas complejos al desglosarlo ¿en qué? En opciones y resultados probables, ayudando a identificar la secuencia de eventos que llevan al problema, ¿no? Por ejemplo, una empresa de ventas online usa un árbol de decisión para entender los problemas en la entrega de productos, analizando variables como métodos de envío, almacenes y distancias de entrega. Siguiente, por favor, Claudia. Ahí tenemos, por ejemplo, un árbol de decisión, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar de idioma? Las incidencias, ¿no? Las averías, las recomendaciones, perdón, los reclamos, las consultas. En ese sentido, por ejemplo, la idea aquí es básicamente segmentar los problemas e identificar la causa raíz de cada uno de ellos, ¿sí? Eh, lo bueno de segmentar los problemas o el árbol de decisiones en dimensiones es que te permite poder evaluar varios puntos de vista para analizar las diferentes causas y poder identificar si las vamos a resolver o no, si están resueltas o no, o cómo podemos actuar en base a ellos. En relación a las propuestas de mejora, que esto en realidad lo vamos a ver ya más adelante, yo les recomiendo varios tipos de soluciones, ¿no? Claro está que el Six Sigma te ayuda a, como ya podemos ver, bastantes temas estadísticos, a poder identificar desde qué punto de partida vamos a evaluar estas mejoras. Pero para lanzarles algunas ideas, podemos implementar desde el 5S, desde las herramientas Kaizen, desde las herramientas de Jidoka, el SMET, el SMET que sirve para convertir actividades internas en externas, así como también como para poder también desarrollar o gestionar propuestas de automatización, ¿no? Automatización, eh, un tablero Kanban, entre otras alternativas y propuestas que se pueden gestionar, ¿sí? Pero todo parte a raíz de estas herramientas de identificación de causa. Siguiente, por favor, Claudia. Luego tenemos lo que es el diagrama de afinidad. A ver, siguiente, por favor. Acá, en el diagrama de afinidad propiamente, lo que nosotros tenemos es, eh, si lo queremos construir como un concepto, el diagrama de afinidad te permite poder ver de manera visual las dimensiones dentro de la gestión de un producto o servicio, ¿sí? Por ejemplo, la dimensión de la relación con el cliente. ¿Cómo tú ves la relación que se tiene con el cliente de tu producto o tu servicio? La dimensión de la calidad en el servicio, la calidad en línea, de internet, retraso en el servicio prestado, la calidad en el producto, los modems que se están utilizando, en este caso, digamos que es para Win, el personal de la empresa comete errores en las facturas, hay una falta de capacitación, ¿no? Y los procedimientos, las dificultades para dar de alta o de dar de baja en un servicio, el servicio técnico no es resolutivo, ¿no? Es muy similar a Ishikawa, solo que en este caso tiene un enfoque más relacionado con el cliente y la calidad de lo que estás entregando, ¿sí? Esa es una de las diferencias principales. Siguiente, por favor, Claudia. El análisis multivariable que te permite desglosar diferentes situaciones en varios factores que están en juego, ¿no? E identificar interacciones entre causas que no son evidentes en un análisis lineal. Es un poco más complejo, igual también les voy a enviar un archivo para analizar la próxima sesión, pero aquí lo que buscas es identificar factores que afectan la satisfacción del cliente, ¿no? Dígase, por ejemplo, la calidad de la comida, el tiempo de espera y el servicio al cliente, supongamos, como otra variable, con los ingresos, ¿no? O con el nivel de satisfacción. Entonces, son diferentes puntos que se abordan para poder llegar a una conclusión resolutiva. Siguiente, por favor, Claudia. Aquí podemos ver, por ejemplo, ese caso, ¿no? Para aquellos que están en responsabilidad social corporativa o en bienestar social, también, o en recursos humanos, también ellos, por ejemplo, analizan lo que son diferentes dimensiones, ¿no? Dígase, caso de responsabilidad social, medio ambiente, calidad, apoyo comunitario y otra dimensión más que ahorita no recuerdo, pero son 4 dimensiones. Entonces tú evalúas diferentes indicadores, diferentes puntajes y en base a ello construyes este tipo de gráficos para poder analizar cómo estamos abordando, cuáles son los puntos
altos y bajos dentro de nuestra gestión, a lo que queremos llegar. Aquí en este caso estamos viendo un análisis multivariable por área, ¿no? De ventas, de administración, de marketing, de desarrollo, de soporte al consumidor y de tecnología e información, TI. Siguiente, por favor. Y de igual manera, el análisis multivariable, por ejemplo, para aquellos que están en recursos humanos, les sirve para lo que es análisis y evaluación de competencias, ¿sí? Ese punto es muy importante y también te ayuda, por supuesto, para poder aterrizar en una conclusión y ver en qué podríamos mejorar dentro de la propia gestión. Ahora, en el análisis de competencias, algo interesante e importante es que nosotros lo evaluemos en base a diferentes dimensiones. Acá estas dimensiones podrían ser las que ustedes reemplacen dentro de este ejemplo que les di hace un ratito, ¿no? Dígase, por ejemplo, lo que es el propio, dígase, por ejemplo, lo que es las propias competencias que debe tener el perfil o las competencias de liderazgo, habilidades blandas que debe tener de cara al cliente final o al cliente interno, externo, a gerencia, las habilidades blandas con el equipo, las habilidades de liderazgo. Son todos estos puntos que se pueden establecer o esquematizar dentro de un diagrama de afinidad. O de igual manera, si ustedes están analizando su equipo productivo o de operaciones, también podrían analizarlo desde esos puntos de vista. En lo que refiere a conclusiones, bueno, ya entrando a la parte final de la sesión, cuando nosotros identificamos la causa raíz, esto nos ayuda a reducir la recurrencia de problemas, ¿no? Nos ayuda a incrementar la eficiencia y la satisfacción al cliente. Las herramientas estadísticas que hemos visto hoy en la teoría, el día jueves en la práctica, nos permiten poder aterrizar los problemas en base a un dato cuantitativo en cómo nosotros podemos establecer las mejoras que estén asociados a estos problemas o cuellos de botella, ¿no? Bajo una dimensión de un defecto, una muda o un desperdicio. El uso de los 5 porqués te permite profundizar el origen de los problemas y te da una visión clara de todas las causas que están comprometidas. Cuando tú implementas técnicas de análisis de causa raíz como creo que eran entre 4 o 5 que hemos visto, y las otras que son tipos de análisis, eh, tú vas a mejorar 3 puntos importantes para que esto lo puedan comentar con su jefatura, con su gerencia. La calidad, la reducción de defectos y la optimización de recursos. De igual manera, la combinación de todas estas herramientas te permiten facilitar la identificación de problemas en tiempo real y eso te ayuda a mejorar la toma de decisiones. Al final lo que buscamos, señores, siempre con ese tipo de herramientas, no solamente es tener un dato cuantitativo, sino también buscar o aterrizar en una decisión que te permita mejorar tu proceso o tu gestión, ¿sí? Entonces, esos son los puntos más fuertes que podemos rescatar o identificar dentro de lo que son las herramientas estadísticas de Six Sigma. De igual manera, ahí les estuve preguntando a lo largo de la sesión qué archivos quieren que les envíe. Ya tengo ahí mapeados los archivos. La próxima sesión, no se la pierdan también porque vamos a desarrollar lo que son 2 Excels, ¿de acuerdo? Con estas herramientas para lo que es propiamente transporte y laboratorio clínico, ¿de acuerdo? Y uno de manufactura también tenemos ahí, si no me equivoco es de plásticos. Ahí tenemos a una persona que levantó la mano, creo que es César. Sí, sí, docente, buenas noches. Sí, justamente como había comentado los archivos que quisiera que pueda compartir por WhatsApp, ya Sí, sea, podría ser por sí. favor el tema de histogramas, el tema más que todo histogramas, ¿no? Que como usted indicó, la relación que se tiene entre una base de datos en estos dos. Sí. ¿Tienes un rubro, una industria en particular? ¿Quieres de un rubro en particular, de un proceso en particular, César? Ah, claro, sí. Yo ya llevo 3 años. ¿De qué proceso estás interesado o de qué Sí, rubro? así es, doctor. Yo ya voy 3 años en una industria de plástico. Eh, De plásticos, ok. Rubro de plástico, mayormente hacen empaques, empaques de plástico.
Sí, Dale, doctor. dale, voy a hacer un histograma relacionado con dos variables para el proceso de manufactura Muchas de plásticos, gracias, ¿de muchas acuerdo? gracias. Ya, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta, requerimiento para la próxima sesión, señores? Aprovechen. Muchas gracias. Profesor, muy buenas Sí, gracias. tardes. Lamento la interrupción. ¿Podría hacer algo, si es posible, algunos ejemplitos, en unos casitos en el Excel acerca de lo que vimos, las herramientas, más que todo los Ajá, histogramas de lo que vimos el día de hoy, ujú, más que todo la variable y hay un diagrama que es en forma de telaraña y que asigna cada un puntaje de ajá. cada Sí, procedimiento. ¿Podría ser eso posible? sí, por supuesto que sí. ¿Tienes algún rubro en particular de interés? Ah, sí, ¿Alguna podría industria? ser de una empresa de medicamentos, por decir. Salud, ya. Ok, de medicamentos, de acuerdo. Sí, medicamentos, In- de una Industria empresa farmacéutica, farmacéutica, ajá, específicamente, así es. de acuerdo. Lo tenemos ya para la siguiente sesión el día jueves, ¿de acuerdo? Ujú. De acuerdo, profesor, no hay problema. Señores, ¿alguna duda adicional, consulta adicional, requerimiento? Bien, dicho esto, señores, entonces estaríamos concluyendo la sesión el día de hoy. Recuerden que tenemos la bibliografía en la pestaña 34, en la diapositiva 34. Ahí tenemos la bibliografía relacionada con este tema en particular, ¿sí? Y cualquier duda, consulta, no duden en hacerla. Ya de cara a la siguiente sesión vamos a ver full estadística, full Excel, ¿de acuerdo? Entonces, vayan repasando los conceptos y armen todo ese compendio de dudas que tengan sobre las herramientas para la siguiente sesión, cosa que ya lo vemos juntos, ¿sí? Muchísimas gracias con todos, señores. Muy buenas tardes y buenas noches ya. Y les dejo con mi colega, la coordinadora, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia, por tu gestión, por tu apoyo. Muchas gracias, ingeniero, por la clase del día de hoy y no se preocupe. Y bueno, estimados, también muchas gracias por asistir a la clase del día de hoy. Solamente recordarles que la próxima clase les voy a enviar el examen por este medio y también por el grupo y también les voy a especificar cómo es el llenado del cuestionario, que solamente son 10 preguntas para marcar. Y también a darles información sobre unos apuntes que pueden hacer sobre los temas para que puedan ganar puntos adicionales para su examen en su nota final y les pueda ayudar a subir su nota o tal vez, si es que tienen una nota baja, poder cambiarla, ¿no? Y si tienen una nota alta, también, claro, les va a ayudar a poder obtener tal vez su 18, su 20, dependiendo. Les voy a enviar toda la información también por el grupo sobre los apuntes adicionales para que puedan participar y puedan ganarse puntos adicionales en su examen. Y bueno, estimados, muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto, Carlos García.